Hola, buenas noches. Lo que debía ser una visita de educación cívica al Congreso terminó en un agrio momento para las estudiantes, quienes fueron aludidas directamente por el diputado Jaime Sáez de Revolución Democrática. Las discriminó, las atacó, señaló una verdad dolorosa sin ningún tino por la presencia de escolares menores de edad. Esta situación puede sonar anecdótica, pero tiene muchas miradas para reflexionar. Bienvenidos a nuestra conversación de cada noche, aquí en Tiempos Violentos. Gracias, presidenta. Hay que decirle al diputado Araya que las niñas que están en Vitacura salen adelante porque son de Vitacura. Porque si esas niñas fueran de Conchalí o de alguna comuna remota en el sur de nuestro país, probablemente tendrían muchísimas más dificultades para alcanzar algún puesto de liderazgo como los que escasean en la bancada al frente. Uno ve solamente a hombres dando lecciones de un monetarismo barato, carente de todo argumento y hablando huevadas, señora presidenta. Ahí estaba el diputado Jaime Sáez Quirós de Revolución Democrática en su alocución completa, de pe a pa. Usted para sacar sus conclusiones, nuestros invitados también tendrán su opinión. Comenzaremos con 10 segundos, pero antes, muy buenas noches. Daza Mauricio, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí estamos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. No solamente vamos a analizar estas palabras propias de Winston Churchill, sino que además vamos a analizar, por ejemplo, lo que es una nueva forma delictual. ¿Ha escuchado el ministeriazo? ¿Se acuerda del Ministerio de Desarrollo Social? Cuando fueron los sobrinos de Giorgio Jackson a robar unos computadores, parece que volvieron, pero ahora volvieron al Ministerio de Hacienda. En el 12º piso se robaron computadores nuevamente. Bueno, de esto y mucho más vamos a conversar esta noche acá en Tiempos Violentos. Nos acompañan 3 parlamentarios. Saludamos al diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. Diputado, muy buenas noches. 10 segundos para comenzar con usted desde ahora ya. Muy buenas noches, Eduardo, y a toda la gente que nos está viendo. Lo que acabamos de ver fue un vergonzoso episodio que pone en duda el nombre de todo el Congreso. Yo todavía estoy esperando las disculpas sinceras del diputado Sáez. Perfecto, diputado Mesa, me queda claro su posición. ¿Qué piensa de todo esto la diputada Giovanna Ahumada, independiente? Buenas noches, diputada. Adelante. Muchas gracias, buenas noches, un saludo a todos quienes nos ven. La verdad, vergonzoso. Yo creo que después de escuchar y ver esto, efectivamente vemos que el origen a veces castiga a las personas. Tiempo, diputada, muchísimas gracias. También nos acompaña el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. Muy buenas noches, diputado, gusto saludarlo. 10 segundos para usted desde ahora ya. Muy buenas noches. Mira, yo creo que el diputado Sáez cometió un error, pidió disculpas, pero sin duda hay una reflexión más profunda que dar respecto del origen, la condena en la cuna. Ahora, él lo dijo muy mal, pero creo que ha pedido disculpas. ¿Qué fue lo que sucedió? Un grupo de estudiantes del Colegio de la Maisonette de Vitacura fueron al Congreso y se transformaron en la imagen del día del programa. Mire, es portada del diario Las Últimas Noticias. Fueron al Congreso a aprender y terminaron viendo polarización. Apoderados del Colegio de la Maisonette comentan el duro momento que vivieron alumnas de cuarto medio en la Cámara de Diputados. Y todo esto ocurrió en la visita que hace justamente el Colegio de la Maisonette el día martes al Congreso. El diputado Cristian Araya, que es de Republicano, vecino de Vitacura también, las saluda y luego viene la declaración que veíamos del diputado Sáez. ¿Es un acto discriminatorio el del diputado Sáez, diputado? ¿Es una discriminación inversa, si usted lo quiere, lo que señaló en presencia de esas estudiantes en el Congreso? Yo creo que es discriminatorio, sobre todo si uno pone atención a toda su intervención, a toda su idea. Porque él dice que las estudiantes de Vitacura tienen el futuro asegurado, estoy parafraseando, versus los estudiantes de Conchalí. O sea, yo espero no solo que le pida perdón a las estudiantes de Vitacura, sino que también a los de Conchalí, a los estudiantes de Conchalí, que él está condenando de alguna manera al fracaso. Yo creo que no es así. O al menos debiésemos empujar para que no fuera de esa manera. Y también yo creo que pasa por alto el mismo diputado Sáez, que es militante de Revolución Democrática, que quienes tienen sumido la educación pública de nuestro país en una de las peores crisis fueron quienes participaban del Ministerio de Educación durante el año 2015 y 2016. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que instauraron esta idea que ahí está en el limbo, ¿cierto?, de la famosa ley de inclusión, que de inclusión no tiene nada, y lo único que ha hecho es condenar
a la educación pública, al fracaso, y él debiese hacerse responsable, él y su partido, del fracaso de la educación pública. Pero prefiere estas frases para la galería, prefiere insultar no solo a los estudiantes de Conchalí, sino que también a las de Vitacura y a los que pensamos distinto a él. Mire, hay un titular para ampliar esta conversación y seguir recabando opiniones de nuestros invitados. CNN Chile lo rescata y dice, es una verdad incómoda. O sea, reafirma sus palabras. El diputado Sáez reafirmó dichos sobre que niñas de Vitacura salen adelante porque son de Vitacura. Los hombres y las mujeres de esa comuna, como de otras de altos ingresos de la capital, indudablemente tienen mayores posibilidades de, entre comillas, tener éxito en la vida o que les vaya mejor que a alguien que vive en una comuna periférica o alguien que viene de región, señaló el parlamentario. ¿Qué le parece el comentario, el argumento que plantea el diputado Sáez, diputada Ahumada? Usted que es de región. Así es. Siendo de región y escuchando los dichos del diputado, creo que no tiene absoluta verdad. Porque primero hay que separar las cosas. Lo dije recién. No es culpa de quién nace en una buena situación o no. Y hay que tener en claro que no necesariamente el dinero hace que esa persona logre salir adelante. Un ejemplo, los famosos pitutos. De repente tú le conseguías, ¿cierto?, un trabajo a alguien. Si esa persona no tenía la capacidad de seguir, daba lo mismo. Entonces yo creo que acá se le hace un daño a todos los alumnos, a todos los adolescentes, en el futuro, en lo que piensan para poder salir adelante. A veces cuesta más, pero se valora más. Y no podemos dejar de lado que hay muchos jóvenes de buena situación económica que también la pasan muy mal. Entonces aquí es como meterlos a todos dentro de un saco. Hay muchas, perdón, y esto puede doler, pero hay muchas falencias que se suplen con dinero, pero no por eso hacen que ese niño el día de mañana tenga un mejor futuro. El diputado Cuello hablaba de la verdad incómoda. El diputado Sáez también planteaba eso. ¿Es suficiente el argumento de que esto puede ser una verdad incómoda como para plantearlo frente a estas estudiantes que están en una visita de educación cívica al Congreso, diputado? No, yo creo que hay un problema de forma primero, porque creo que fue mal planteado y el mismo diputado Sáez pidió disculpas. Creo que no es oportuno plantearlo de esa forma, usando esas palabras. Pero la verdad es que si hablamos de discriminación también pongamos el contexto. Estamos hablando en ese día de un proyecto que promueve la inclusión laboral de las mujeres, sí, y los diputados republicanos están hablando en contra. Entonces, para que nos pongamos en contexto. Eso el proyecto, pero no debería por qué haber involucrado a las adolescentes. A ver, ese es el contexto, ¿ya? Pero segundo es que lo que dice el diputado Sáez, creo que tiene una razón en el fondo, ¿sí? O sea, ¿para qué escondemos la verdad? En definitiva, en los sectores, las comunas que tienen una mejor condición socioeconómica, familias que tienen acceso a libros, por ejemplo, en la casa, donde los niños pueden aprender idiomas, obviamente tienen mejores posibilidades de llegar a la universidad, de desarrollarse, y a diferencia de lo que ocurre en sectores populares donde la educación, bueno, es más precaria, al mismo tiempo el contexto familiar, socioeconómico, el barrio es más precario porque también hay factores de violencia, de consumo de droga, o sea, hay un montón de factores que son de carácter social que tienen que ver con la condición de clase. Yo creo que eso es lo de fondo. O sea, acá la condición de clase determina ciertamente el futuro de las personas y, a mi juicio, lo que se plantea acá da un lugar a una reflexión un poco más profunda. Ahora, que se dijo mal, pero lo de fondo creo que hay tiene razón. Estoy pensando en declaraciones desafortunadas que le han costado salidas, por ejemplo, a ministros. La ministra Elia Molina sale también, renuncia a su cartera en aquel entonces por una declaración bien polémica respecto de las clínicas. Ella se refiere a las clínicas cuicas en torno a materia de los abortos. Y eso le cuesta de inmediato la salida. Cosa que mucha gente puede comentar, pero que claro, cuando lo dice una autoridad y lo plantea en esos términos, puede ser complejo. Mauricio, hay una reflexión que hace un padre de estas estudiantes en el diario Las Últimas Noticias que me gustaría leer para que lo... Porque me parece una reflexión interesante. Dice, cuando mi hija llegó a la casa, hablamos del tema. Me decía, papá, nosotras nos sacamos la cresta. Estudiamos bastante para que nos vaya bien. Eso no nos asegura que tendremos éxito en la vida. Dependerá de nuestro mérito. Yo le mandé un mensaje en buena al diputado Sáez para que se disculpara. Lo que manifestó puede tener varias lecturas. Es como si le dijeras a un niño de Conchalí que nunca va a salir adelante. El clasismo no tiene sentido para ningún lado. Lo paradójico es que fueron a aprender educación cívica y las niñas terminaron viendo división, polarización. ¿Qué te parece lo que plantea este padre, Mauricio? Claro, yo creo que en política la forma es tan importante como el fondo, ¿no? Y esto es muy clave. Porque estábamos en un contexto donde se estaba discutiendo un proyecto de ley y hay niñas de la Mesonet, ¿no? Un colegio de Vitacura, que estaban digamos, viendo esta sesión de sala en las tribunas
y, bueno, se ven arrastradas, ¿no?, a un debate donde son instrumentalizadas. Entonces, eso no tiene mucho sentido, no es lo que uno esperaría, ¿no?, cuando uno va de visita, ¿no?, a un poder del Estado, terminar siendo utilizado, ¿no?, como un insumo para un debate, ¿no?, y de alguna manera también haciendo un cuestionamiento a estas personas, ¿no? Y además termina él ofendiendo también a lo que era la otra bancada, Chile Vamos, ¿no?, y republicanos, diciendo que estaban hablando puras huevadas, dijo, ¿no? Y obviamente eso no es algo que uno esperaría de un diputado en esa situación. Y por eso entiendo que la mesa de la Cámara le va a aplicar una sanción al diputado y la tiene bien merecida, ¿no?, en ese sentido. Ese es un tema. Pero hay otro tema que es de fondo, ¿ya? Y el tema de fondo es que es efectivo de que hoy día una persona que está estudiando en un colegio particular pagado, ni siquiera voy a hablar de una comuna, en un colegio particular pagado, va a tener mejores posibilidades para poder desarrollar una carrera y tener éxito que una persona que estudia en un colegio rural o en un colegio público. Y esto tiene que ver con la crisis que existe en la educación pública. Ahora bien, esto se puede constatar a partir de analizar, por ejemplo, el origen de quienes tienen los mejores puntajes nacionales en nuestro país, quienes entran a las mejores carreras, a las carreras más cotizadas, a las mejores universidades. Ustedes van a ver de que precisamente son personas que vienen de colegios particulares pagados. Ahora, esta realidad, que es aquella a partir de la cual las autoridades tienen que tomar medidas, que pueden ser, por ejemplo, aprobar leyes o adoptar políticas públicas desde el gobierno, es una realidad que se tiene que analizar, yo diría que en otro tono, de otra manera, sin estigmatizar a personas, por más de que las personas puedan estar en una posición mejor o peor por esta situación que es nuestra realidad, ¿no? Y ese es el problema de la educación en Chile. Y lamentablemente, dichos como los del diputado van en el sentido contrario, porque si bien aparecen como revelando algo, finalmente degradan el debate e impiden profundizarlo, porque quedamos en este tema, más allá de que creo que es un trato injusto para estas niñas que fueron, ¿no?, al colegio. Van muchos colegios a la Cámara de Diputados y al Senado. Y van muchos colegios públicos de regiones, de Valparaíso desde ya. Y yo no he visto de que sean utilizados, ¿no?, también como carne de cañón para un discurso. Yo creo que eso es una mala práctica y tiene que ser censurada y tiene que ser además castigada, ¿no?, proporcionalmente. Acuérdense además otro tema, ¿eh?, para ponerlo de otra manera. ¿Se acuerdan? No sé si te acuerdas, Eduardo, de lo que dijo Manuel José Osandón una vez, ¿no? Ah, pero claro, fíjate que esa cuña es bien decidora y también ejemplificadora desde la otra cara de la moneda. Ahí está en pantalla, mira. Alcalde de Pedro Aguirre Cerda encaró a Manuel José Osandón por asegurar que los niños de comunas, de la comuna, ¿cierto?, de Pedro Aguirre Cerda, sueñan con ser soldados de la droga. Claro, una muy mala declaración del senador Osandón. Es más o menos lo mismo. Y te doy otro ejemplo. Hace una semana atrás o 2 semanas atrás yo criticaba la caricatura que hace el vicepresidente del Partido Republicano respecto del flight, poniendo, ¿cierto?, a Luis Castillo con la polera de Colo-Colo, estigmatizando a los colocolinos. Esta constante caricaturización que tenemos en nuestro país del cuico o del flight nos hace mucho daño y no nos hace ver el problema de fondo, que la educación pública está en el zócalo. Y los colegios particulares siguen creciendo y siguen subiendo. Entonces la diferencia a la derecha se hace gigante. De ese problema no se hace cargo nadie. Diputado Mesa. A ver, y lo peor de todo es que quien participa de los grupos que yo considero al menos responsables de la debacle de la educación pública desvía la atención al diputado Sáez. Yo eso sí voy a tomar, yo sé que una experiencia personal no necesariamente va a contradecir las grandes cifras, pero no puedo evitar no decirlo cuando Mauricio dice, nombra como ejemplo de colegios o de escuelas donde los niños tienen menores oportunidades, nombra una escuela rural. Yo estudié en una escuela rural municipal, la Escuela San José de la Villa, que queda a unos 10 kilómetros al norte de Melipilla. Estudié desde el kinder hasta octavo básico. Tuve excelentes profesores, algunos que recuerdo con mucho cariño. Voy a nombrar a 2 que ya no están con nosotros, que fallecieron, que es el profesor Jorge Rocuán, profesor de matemáticas, y la profesora Marina, que era mi profesora en la básica, en primero y segundo básico. Estudié en el Liceo Municipal, el Liceo A123, el hermano Sotomayor Baeza en Melipilla. También tuve excelentes profesores, tuve grandes formadores y creo que no le hace bien al país, no le hace bien a esos niños que estudian en esos mismos colegios o en otros similares que les digamos que están condenados.
Yo creo que no les hace bien. Y en segundo lugar, tampoco hace bien que nosotros desconozcamos una realidad que por lo menos yo diría hasta 2015, 2016, era muy patente en Chile. Yo creo que todos los que estamos acá conocemos ejemplos de gente que nació, yo me considero uno de esos ejemplos, en el quintil o el decil más bajo de ingresos, y que en una generación pudo salir adelante. Sí. Así como también, yo creo que todos acá conocemos gente que nació en el quintil más alto, en el decil más alto, y en una generación dilapidaron toda la fortuna de sus familias y están hoy día en una situación muy precaria. Chile es un país en donde de una generación tú puedes, o podías hasta hace algunos años atrás, pasar de un origen muy sencillo, muy pobre, y llegar a una situación muy acomodada. Y lo que ha pasado en los últimos 7 u 8 años, con la degradación de la educación pública, el Instituto Nacional es el mejor de los ejemplos. Yo soñaba con haber algún día tenido la posibilidad de estudiar en el Instituto Nacional. Y hoy día, lo que para muchos era un sueño, para muchos padres es una pesadilla tener a sus hijos en el Instituto Nacional. Yo prefiero que, más que hablar de los prejuicios, hablemos de esas cosas. Sí, yo creo que hay grandes ejemplos y ejemplos que hay que destacar de gente que ha estudiado en condiciones muy complejas, en escuelas públicas o colegios públicos, y que ha logrado salir adelante, y que eso hay que destacarlo, apoyarlo y relevarlo. Pero son excepciones, porque lo que las cifras indican es que la brecha educativa en nuestro país crece cada día, que creció con la pandemia, que crece con la crisis, y que la pobreza además también aumenta la brecha. De hecho, la movilidad social en nuestro país es algo que es muy difícil de lograr, porque según no lo digo yo, lo dice la OCDE. Entonces, hoy día cuesta 6 generaciones salir de la pobreza, cifra OCDE. 6 generaciones. Entonces, y tiene que ver con el sistema con el que vivimos, el sistema con que nos educamos, el sistema económico que tenemos. Es un multiproblema. Pero, enfocándonos en educación, nos quedamos en la cuña, nos quedamos en la caricatura, nos quedamos en cómo... pero el problema de fondo de la educación pública no se subsana. Y este gobierno, que nace del movimiento estudiantil, venía a cambiar esa cara. Y lo que menos hemos visto ahí es una revolución educacional como se podía esperar. Diputado Cuello, ¿qué piensa usted? Bueno, primero que no hagamos de la excepción la regla general. O sea, todos conocemos ejemplos en uno y otro sentido, pero acá hay un problema generalizado que incluso va mucho más allá del sistema educacional. O sea, por una parte es verdad que la educación pública está en crisis, no ha podido salir de esa crisis, y eso requiere, avances estructurales, financiamiento también, que algunos lo niegan, pero también creo yo que hay otros factores que están alrededor. Mencionabas tú la pandemia. ¿Qué ocurre en la pandemia? Es muy distinto para un niño estudiar en la casa vía remota, ya cuando tiene una pieza solo, con un escritorio. Con buen wifi. Exactamente, claro, que un niño que duerme con sus 2 hermanos chicos en la misma pieza, sí, ¿ya? Y que tiene un teléfono para estudiar. Entonces, son condiciones de desigualdad que van mucho más allá de la educación. El contexto familiar, o sea, lo que está alrededor, digamos, el ambiente social también es determinante respecto a la educación. O sea, el colegio puede ser muy bueno y eso ayuda mucho, pero sin embargo eso no resuelve, por ejemplo, que existe un contexto familiar irregular, con violencia, por ejemplo, dentro de la casa. O sea, hay otros factores que tienen que ver más bien con una cuestión sistémica, que es la concentración de la riqueza. Incluso, yo diría, un poco más, si hablamos de comunas del sector oriente de Santiago, tienen una cantidad de áreas verdes que permiten que los niños, las niñas puedan, recrearse adecuadamente, o sea, claro, conocer otras personas. Sin embargo, en barrios más populares, el cemento es lo que impera. Entonces, ese es el escenario, jugar en el pasaje. ¿Ya? Entonces, todos esos son factores que hay que tomar en cuenta, porque esto hay que dar una mirada un poco más integral, que va mucho más allá del sistema educacional. Entonces, a mi juicio, quienes hoy día defienden este modelo tan segregador, tan desigual, tan injusto, son quienes quieren parcelar la realidad para plantear que acá, si uno es empeñoso, digamos, puede salir adelante, lo que puede ser verdad, pero no es la regla general. O sea, claro, que hay muchos factores, elementos determinantes. Mire el escenario en el que nos encontramos. El Colegio de Profesores ha anunciado una movilización nacional en apoyo a lo que están viviendo los docentes de la región de Atacama. Noticias que se visibiliza un poco. ¿Qué está pasando con los profesores de Atacama? Llevan 46 días de paro. ¿Por qué? Porque hay colegios, hay escuelas con problemas eléctricos, ha habido amagos de incendios, hay problemas en los baños, hay lugares incluso que hay problemas de plaga de roedores. No me puedo olvidar de lo que pasó con los profesores de Tiltil, con las escuelas de Tiltil. O sea, el municipio decía cerrar nomás, se cerró. O sea, hubo 9 establecimientos. ¿Cuántos estudiantes eran? ¿2.500 estudiantes? Sin clase de un día para otro. Entonces la educación está en una situación muy precaria. Insisto, yo estoy de acuerdo con el diputado Cuello que este es un problema más genérico, más global. No pasa solamente por revolucionar la educación, no se puede hacer. Pero uno esperaría que con un gobierno que, insisto, venía con esa impronta, que hoy día hay un ministro Cataldo, que es del PC,
uno viera una agenda, pero no se ve muy claro ese camino. Diputada Ahumada, ¿qué piensa usted? Bueno, primero quiero hacer un poco de recuento con lo que se ha dicho aquí. Yo vengo de regiones. Yo estudié también en un colegio con números. Mis hijas estudiaron en colegios subvencionados. Yo vengo de la clase media, de la clase de esfuerzo, y que a mí me carga mucho cómo esto se politiza y se polariza. Porque, de verdad, yo creo que acá no ha habido voluntad durante años y gobiernos de un sector y del otro para hacer las mejoras necesarias. Entonces, acá es muy fácil criticar sin proponer ni hacer nada durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros hoy día? Estas niñas que fueron interpeladas de alguna manera y utilizadas, que no tienen culpa alguna, y lo mismo podría haber sido al revés con otro colegio, ¿cierto? Quizás de alguna población o qué sé yo. Entonces, yo recuerdo la educación donde yo estudié, íbamos todos al mismo colegio de la población. Los que éramos clase media y los que teníamos mucho, o sea, los que tenían mucho, y estudiábamos con la misma profesora y aprendíamos lo mismo. Sin embargo, había un problema para el ingreso, antiguamente, para poder entrar a la educación superior. Ahí estaba la crítica. No todos podían llegar a la educación superior. Hoy día hemos visto cómo la educación se ha ido en la debacle, donde vemos tremendas diferencias, pero no es culpa de los niños, ni de los adolescentes, ni de los estudiantes. Es culpa de la política, del gobierno y del Estado. Entonces, en eso sí debemos colocar el foco. Y por eso no estoy de acuerdo a lo que hizo el diputado, ¿sabes? ¿Cierto? En el Parlamento, donde además utilizó a las niñas y donde creo que acá no hay nadie que se haga cargo, y un gobierno que vino a generar los cambios tampoco lo ha hecho. No hay una agenda, no hay una propuesta clara, ni tampoco están disponibles. Si bien acá se nombró los recursos que no se quieren aprobar, es que yo, si tengo un Estado que es un mal administrador, no puedo entregarle más recursos, menos cuando veo cómo se pierden y se despilfarran todos los recursos que tiene el Estado hoy día. Estamos como en un nudo ciego, Mauricio. O sea, Entonces, no seamos veo posiciones honestos. de acercamiento entre una opinión y la otra. Claro, es y paradójico, ahí la educación ¿no? se sigue mermando. Es paradójico porque yo creo que estamos todos de acuerdo que educación es uno de los pilares de la acción que debe realizar el Estado para los efectos de garantizar una igualdad de oportunidades efectiva. Ahora, el tema es buscar el equilibrio, ¿no? Sobre todo en el discurso y en el debate, porque hay que reconocer esta diferencia, ¿sí? No podemos, a mí me parece muy valorable lo que se ha dicho acá respecto de casos que efectivamente todos conocemos, ¿no? De personas que vienen desde familias y situaciones muy vulnerables y que han logrado salir adelante. Pero esas son las excepciones, ¿no? Y la Disculpa, excepción... Mauricio, pero no es excepción porque hay... No, confirma. Hay, ¿Sabes por qué? hay estudios No, pero que demuestran te que la movilidad demuestran social estudios. hasta 2016, cuando empezaron los servicios locales de educación, la movilidad social era posible en Chile. ¿Qué pasó después? Si lo que está pasando en la región de Atacama es culpa justamente del modelo que el segundo gobierno de Bachelet implantó, que era un modelo que, como lo dijo en ese momento el ministro de Seguirre, era para bajar de los patines de algunos. El problema es que bajaron de los patines de algunos, pero no equipararon la situación. Destruyeron la educación Está pública. bien, pero- Yo quiero hacer una última reflexión para que la gente en la casa lo piense. ¿Cómo era la educación antes del 2016 y cómo se ha ido degradando del 2016 en adelante? Esa es la reflexión que tenemos que dar, creo yo, y que mientras la sigamos evitando no vamos a encontrar soluciones. Bueno, antes del 2016 igual existía esta asimetría respecto de las que posibilidades siempre ha que existido tenía imposible una persona que que estudiaba no en un exista. colegio público, sobre todo de regiones, con una persona que estudia en un colegio particular pagado. Entonces, el tema es más allá que eso se haya profundizado o no, y más allá que existan casos excepcionales que dan cuenta que personas en contexto de vulnerabilidad pueden salir adelante, existe esa asimetría. Y eso es un hecho. El tema es cómo la analizamos sin estigmatizar a las personas, ¿no? Y en eso hay que ser muy cuidadosos en la forma como se plantean los temas, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, necesitamos colocar más recursos, pero también gestionarlos de mejor forma. Y ahí viene el problema, donde hay posiciones distintas. Hay quienes dicen, mire, ¿sabe qué? Hay que reforzar el Estado, ¿no? Y hay otros que dicen, no, pues tenemos que darle más, ¿no? Más importancia a los privados, ¿no? Bueno, y ese es el debate que hoy día existe, ¿no? Respecto del cómo gestionamos esos dineros. Pero yo creo que ese debate hay que empezar a zanjarlo de una forma tal de darle una respuesta precisamente a esta generación. Acá se ha dicho algo que va a causar mucho daño, lo que ocurrió en la pandemia. Ahí se generó, digamos, un verdadero abismo Sí. que se va a notar en unos años más.
bueno, hay que tratar de hacerse cargo. Pero, como les digo, este tipo de debate, como el que se escuchó en la Cámara, con el diputado que fue sancionado justamente, no ayuda en ese sentido. Sí. Vamos a sostener una conversación a continuación muy interesante con un gran periodista, y para dar introducción a esa conversación les presento el siguiente titular. Miren. Esto es de CIPER Chile. Formalizar al general Yáñez por violaciones de derechos humanos en el estallido. La determinación que la Fiscalía no se decide a tomar. CIPER accedió a los antecedentes de la investigación penal por la responsabilidad del mando. Quienes realizaron este profundo reportaje son los periodistas Nicolás Sepúlveda y Mauricio Weibel. Estamos con Nicolás Sepúlveda en vivo y en directo. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Saludos a ti y a todos ahí en el... Un abrazo, gracias Nico por estar con nosotros. Hoy día entonces veo a través de esto que publica CIPER con la firma de ustedes, la indeterminación de la Fiscalía de formalizar al actual general director de Carabineros. ¿Por qué, Nico? Es una investigación que lleva ya 4 años, está a cargo del fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, está en ese equipo la fiscal Jimena Chong también. Es complejo, nosotros revisamos el expediente de esa investigación, miles y miles de archivos. Hay muchas irregularidades y argumentos que sí dan pie para formalizar no solo al general Yáñez, sino también al ex general director Mario Rosas y a otros ex integrantes del alto mando de Carabineros. Y conversamos también con algunos de los fiscales y nos dicen que es complejo porque, primero, la Fiscalía es un organismo que trabaja codo a codo con Carabineros en todo el país y en miles de causas. Y también porque hay un hecho político también, ¿no? Aunque los factores políticos no debieran incidir en lo que es la persecución penal y las decisiones que tiene que tomar el Ministerio Público. Pero efectivamente hay un tema ahí. Por ejemplo, tomaron la decisión de no solicitar la formalización de Yáñez, que es algo que ya está sobre la mesa y que tienen más o menos decidido. Están buscando el cuándo. Decidieron no hacerlo ahora en medio de los Panamericanos, ¿no? Donde Carabineros está desplegado en todos lados. Nico, entonces, si te comprendo bien, lo que se estaría investigando respecto a la responsabilidad del general Yáñez es la omisión. ¿Ante qué? Ante lo que estaba sucediendo esos días. Él era el general a cargo de, y te lo digo en coloquial, de cambiar la mano o de mejorar la mano de cómo Carabineros actuaba respecto de la represión de las manifestaciones. El general Yáñez estaba a cargo de todas las operaciones y del despliegue callejero de Carabineros en todo el país, ¿no? Habían 22 generales que estaban bajo su mando, que tenían que reportar todo lo que ocurría, y él estaba encima de cada una de las decisiones, ¿no? Cómo se utilizaban las municiones, qué tipo de estrategia. De hecho, el ex general director Mario Rosa, en su declaración como imputado en la causa, señala, de hecho, habla 119 veces sobre el rol del general Yáñez y dice, había delegación de mando de mi parte y el general Yáñez era quien decidía respecto a todo lo operativo. Y, por ejemplo, está el tema de las heridas oculares, el tema de la utilización de las bombas lacrimógenas, de un cartucho específico de bombas lacrimógenas que también dejó a muchas personas heridas, muchas de ellas de gravedad. El caso de Fabiola Campillay es el más conocido, ¿no? Claro. Varios manifestantes que recibieron esos cartuchos de bomba lacrimógena en la calle. El general Rosas ya es imputado en la causa, ¿no? Sí, aparece como imputado en la causa. Él, el general Yáñez también está como imputado y otros exmiembros del alto mando institucional, además de las autoridades civiles. Está como imputado el expresidente Sebastián Piñera y los exministros del Interior y subsecretarios del Interior de la época. Nico, entonces el general Rosas dice que él instruyó al general Yáñez que se hiciera cargo y la responsabilidad se la entrega a él. Me imagino que por mando también le cabe algún tipo de responsabilidad al general Rosas. ¿Están ambos en la misma posibilidad de ser formalizados ahora? Sí, sí. ¿Y tú Lo que nos dicen es que las formalizaciones que se vienen tienen que ver con el alto mando y con el protagonismo de Rosas y Yáñez sí o sí. En el caso de Yáñez es ineludible, es decir, si la Fiscalía se decide a formalizar al alto mando por omisión en esta violación a los derechos humanos, no puede quedar fuera el general Yáñez y eso es lo que los complica, ¿no? Porque es el actual jefe máximo de Carabineros. Nico, tú me dices que ya hay antecedentes suficientes para formalizar al general director Ricardo Yáñez. ¿Cuáles son esos antecedentes en particular? Eso es lo que nos dicen las personas que han formado parte de esta investigación. Están analizando hace varios meses distintos informes de derecho y la información que ha logrado recabar la Fiscalía. Y esos antecedentes, Eduardo, tienen que ver con lo que te contaba, ¿no? Con todas las reuniones, órdenes que se dieron y las cosas que no se hicieron, que es lo más importante, para frenar aquellas actuaciones de Carabineros que estaban generando violaciones masivas a los derechos humanos. Por ejemplo,
En una de las actas de la Plana Mayor Nacional, que era esta instancia que juntaba a los generales, el mismo general Yáñez propuso hacer un video, ¿no?, para repartir entre las distintas unidades de carabineros y reforzar el cumplimiento del protocolo, el resguardo de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese video, por ejemplo, nunca se hizo, ¿no? Hubo muchas decisiones que no se tomaron y cosas que no se hicieron. Nico, ¿por qué no se ha formalizado el general Yáñez? La investigación hasta principios de este año aún estaba esperando algunas declaraciones. Por ejemplo, a principios de este año declararon el exministro del Interior Gonzalo Blumel, el expresidente Sebastián Piñera, los subsecretarios, y finalmente llegó, de hecho, el general Yáñez, que se ha excusado más de 6 veces de llegar a declarar. En distintas ocasiones dijo que estaba con licencia médica, que estaba de vacaciones, que no podía por agenda. Finalmente, a inicios de este año llegó y dijo que va a guardar silencio. Eso también sorprendió mucho a la Fiscalía, ¿no? Una actual autoridad que trabaja con el Ministerio Público, que se ha negado a colaborar en esta investigación. Entonces, de marzo en adelante, la Fiscalía empezó a tejer ya algunas conclusiones de la investigación. Ha sido una investigación larguísima. Y desde junio están analizando qué van a hacer y buscando el momento cuando podrán o no formalizar a la autoridad. ¿Por qué es tan importante encontrar el momento exacto? ¿Es por la relación estrecha de colaboración que tiene el Ministerio Público con Carabineros? ¿Es porque ahora el país está enfocado en los panamericanos, lo que implica un desafío de seguridad importante? ¿Cuál es la razón por la cual no se avanza? Porque si los antecedentes están y la investigación es sólida, esto debiese ocurrir. ¿O hay un tema, entre comillas, político detrás que sostiene al general director? Desde la Fiscalía, efectivamente, nos dicen que el factor político no debiera ser un tema, pero sí, efectivamente lo es, ¿no? La autoridad máxima de la institución, que es Carabineros, probablemente la institución más grande del Estado, ¿no? Son más de 60.000 personas desplegadas en todo Chile. Efectivamente tomaron la decisión de no formalizar al general Yáñez durante los Panamericanos. Entonces, al menos en el corto plazo, eso no va a ocurrir, debiera ocurrir después, ¿no? Y claro, efectivamente también tiene que ver con lo que tú dices, Eduardo, con la relación estrecha de la Fiscalía con el general Yáñez en todo el país, digamos, ¿no? Carabineros trabaja con el Ministerio Público en muchas causas. Claro. Son fundamentales, digamos, para el trabajo de la Fiscalía. Entonces, si somos un país profesional y son instituciones profesionales, efectivamente no hay impedimento legal. Entonces, Yáñez podría ser formalizado sin que eso implique algún tipo de reacción nociva o negativa desde Carabineros. Nico, me imagino que esto y mucho más va a ser parte de la conversación que vamos a sostener este día sábado a las 4 de la tarde en el Conversatorio de Periodismo Investigativo en el marco del festival Más Ciper. Están de verdad todos invitados a un tremendo festival ahí en Vergara 240 en la Facultad de Comunicaciones y Letras de la Universidad Diego Portales. Viernes y sábado, full actividades. O sea, inscríbanse, vayan, pueden ir de manera online, pueden ir de forma presencial a una gran actividad. Nico, nosotros vamos a compartir en el Conversatorio de Periodismo Investigativo, ¿no? Estuve viendo, me toca contigo en esa misma mesa, invitar a la gente. Yo creo que un muy buen panorama familiar, pueden ir solos, con amigos, con pololo o polola. Del sábado va a haber una feria del libro, distintas mesas y actividades ocurriendo en simultáneo, desde paneles de conversación, hay talleres, cómo investigar al crimen organizado, por ejemplo, que lo va a dictar Benjamín Miranda, otros talleres respecto a cómo chequear información dudosa que aparece en redes sociales. Va a haber música, va a estar cantando Antonella Sigala, stand-up con Luchito Slimming. Sí, pues. Don Comedia que suena para el Festival de Viña, dicen. Así que pueden ir ahí a ver cómo está esa rutina. Notable. Oye, va a estar Paz Montenegro con nosotros de Informe Especial. Va a estar la gran Carola Fuentes también, una histórica periodista investigativa de nuestro país. Va a estar Freddy Stock, me dicen también. Va a estar nuestro querido Freddy en alguno de los conversatorios, en alguna de los talleres. Y viene Eduardo también desde Antofagasta Timeline, el medio digital de Antofagasta que destapó el caso Convenio con las fundaciones. Vienen periodistas de Concepción, hay una mesa ahí de periodismo regional, hay otra de podcast. Y tenemos 2 invitadas internacionales estelares. Viene por una parte Rona Rix, que es una periodista venezolana que ha investigado el Tren de Aragua por todo el continente. Nos viene a contar de su investigación y también qué es lo que ella ha podido recabar de la presencia del Tren de Aragua en Chile. Sí. Y viene Jennifer Ávila, que es una periodista de Honduras que se acaba de ganar el premio de la excelencia del premio Gabo, que ha investigado por una parte el fenómeno de Bukele en Centroamérica, que ha sido muy relevante, y también el avance del crimen organizado en Centroamérica, que es algo que acá en Chile nos debiera preocupar, que es algo de la máxima urgencia. De hecho, nosotros mañana como Media Partner vamos a tener un adelanto con Rona Rizquez aquí en VIX, así que estamos muy expectantes de lo que va a ser este gran festival. Si a ustedes en su casa les gusta el periodismo investigativo, quieren saber más, quieren aprender, colaborar,
todo esto es una gran sinergia investigativa. Así es que invitadísimos a disfrutar de este Festival Masiper. Nico, nos vemos el sábado. Un abrazo grande y que estés muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos el sábado y las entradas, Eduardo, decirlo, son con aporte voluntario, así que si no tiene muchas lucas, vaya nomás, no hay ningún problema. ¿Qué me dice? Aporte voluntario para quienes quieran asistir. Abrazo, Nico, nos vemos. Muy buenas noches, que esté bien. Chau. Nico Sepúlveda. Diputado Cuello, ¿qué le parece lo que nos plantea la investigación de CIPER? Hay antecedentes para formalizar al general Yáñez, sin embargo, eso no ocurre. Y claro, y ahí conversamos que, claro, políticamente es muy complejo. O sea, la máxima autoridad de una institución que intrínsecamente trabaja con la Fiscalía es delicado. ¿Cómo lo ve usted? Claro, pero también hay que decir que el Ministerio Público es un órgano técnico, autónomo, y si está operando con un criterio de oportunidad política, estamos en un serio problema, porque debería operar en función de los antecedentes que están disponibles. Y la verdad es que lo que hoy día está ocurriendo es que, en definitiva, acá no solamente hay una responsabilidad de las policías, de los mandos de las policías, sino que también de la autoridad política. La autoridad política en ese tiempo, que estaba al mando Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera, y el Ministerio del Interior, perfectamente podrían haber tomado la decisión de evitar el uso de balines, por ejemplo. Sin embargo, lo siguieron usando y eso significó más de 420 personas con distintos traumas oculares. Algunos perdieron completamente la vista. Esto horrorizó al mundo. Yo vi varios reportajes de la edición extranjera donde mostraban la gente que sufría trauma ocular y realmente fue terrible. Creo que acá olvidamos muy rápido, esto pasó hace 4 años, cómo en Chile se violaron de forma generalizada los derechos humanos de la disidencia política, la gente que salió a protestar contra el gobierno. Entonces eso es muy grave y es muy grave que se olvide bajo el disfraz de que acá hubo desmanes, que los hubo desmanes y hubo violencia de otro tipo, pero el Estado tiene la responsabilidad de cautelar la vida de las personas y no lo hizo, y al contrario, más bien tomó una decisión de inhibir o en el fondo infundir miedo para que la gente no se manifestara. Ese es el objetivo de la represión, no es otro. Entonces creo que acá hay algo pendiente que está ahí latente. 34 personas fallecidas, 460 personas con lesiones oculares, algunas con pérdida total de la visión, 8.827 denuncias de eventuales violaciones a los derechos humanos y miles de querellas. Parte del saldo de lo que sucedió en las protestas de octubre del 2019. Diputado Mesa, ¿qué tan sano es para una democracia que un órgano técnico como la Fiscalía tenga antecedentes, pero no se formalice a la persona investigada porque es el general director de Carabineros? Algo no cuadra. ¿Qué le parece a usted? Varias reflexiones. Primero, dentro de esa misma cifra que tú das para contextualizar la situación del país, siempre hay una cifra que a todo el mundo se le olvida mencionar, que son los más de 2.600 carabineros en el transcurso de un mes que fueron heridos también. A mí me tocó en esa después de que esto se calma por la pandemia, porque hay que decirlo que la violencia amainó por la pandemia, no por otra cosa. Me tocó conocer situaciones de comandantes de carabineros que salvaron su vida porque tenían, o no su vida en este caso, sino un carabinero que salvó su rodilla porque tenía el celular puesto en un bolsillo a esa altura en el pie. Entonces, aquí evidentemente hay que investigarlo todo, hay que descubrirlo todo. Yo me considero un férreo defensor de la institución de Carabineros, los he tratado de acompañar en todos lados, pero también lo he dicho que para proteger a la institución, para proteger a los carabineros, quienes hayan cometido delitos, quienes hayan cometido abusos, tienen que ser investigados y tienen que ser procesados. Yo espero que en este caso, si es que hay antecedentes efectivos para formalizar, se llegue a la formalización, se llegue a investigar, a que exista un juicio. Pero a mí lo que me parece paradójico es también, y la última reflexión que quiero hacer, que exista esta investigación de CIPER, que creo que es súper valorable, cuando en el extranjero nuestro presidente le pide a los periodistas que por favor no manchen mucho la imagen del país durante los Panamericanos, que depende de los periodistas, que si Chile va a salir bien parado o mal parado. Yo creo que el ejercicio que hace CIPER es un ejercicio que el mismo que hace Timeline también, es un ejercicio que todo el periodismo debiese hacer, y las palabras del presidente debiesen ser tomadas ojalá como una broma y no como una realidad, de pedirle al periodismo que baje su investigación o que baje la forma en que está cubriendo. Claro, o sea, el periodismo no está para hacer razones públicas. Disculpa, pero ¿tú crees que esto fue una ocurrencia individual, lo de los abusos, o una orden, o algo más sistemático como política para la gente, en el fondo, para que le dispararan balines, para atacarlos con este grado de violencia que sufrieron los manifestantes? ¿O tú crees que fue una ocurrencia de algunos carabineros que se arrancaron con los tarros? Hay una gran diferencia en la forma en que, por ejemplo, usted está planteando la pregunta y usted está analizando la situación y la forma en que la analizo yo.
como no tengo los antecedentes y vemos que incluso la investigación, más allá de que existen, según lo que dice CIPER, antecedentes para formalizar, no ha terminado, yo por lo menos no quiero tomar un partido con una postura determinada porque después uno se puede equivocar y pensemos, por ejemplo, lo que pasó con muchas personas políticos de alto vuelo que dijeron que había un centro de tortura en Baquedano. O sea, yo no quiero cometer ese error. Pero espérate, disculpa, pero hay varios informes de la CDH, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, que acreditan violación de los derechos humanos. O sea, esto no está pendiente, digamos, no hay dudas al respecto. Por eso, sí, es que hay dudas porque no hay condena. No hay dudas. Por eso yo lo llamo a que mantenga un poco la calma, a que no que se cometan los errores que durante esos días muchos cometieron. Ahora recién, antes de entrar al programa, veía la imagen recordando de este muchacho que acusó incluso violaciones sexuales por parte de Carabineros y que fue totalmente desmentido. No digo que todas las acusaciones vayan a ser desmentidas, lo que estoy diciendo es que yo no tengo la información y por lo menos no tengo la audacia que tiene usted para hacer esa Pero la información recabada hasta el momento es que, por ejemplo, hay antecedentes suficientes para formalizar y no se ha formalizado. Punto uno. Uno de ellos, que la cifra que el entonces director de orden, el actual general director de Carabineros, le habría entregado al presidente Piñera respecto de sumarios, no calzaba. Entonces, mintió, se equivocó, no lo sé, pero no calzaba. Hasta que no se ha formalizado no vamos a saberlo y eso va a terminar la justicia. En eso estoy totalmente pero no calzan las cifras. Luego, no se ha podido acreditar que las violaciones o el actuar de Carabineros ha sido sistematizado. Ok, pero eso no quita responsabilidad, y lo decía Nico Sepúlveda. Esto es por omisión del general a cargo. Diputado voy al tiro con usted, pero Mauricio, yo sé que está ávido de opinar de esta materia. Mauricio. Yo también, yo también. Ya, muy bien. Vamos, un dos. Sí, pero quiero aclarar desde ya una cosa. Yo soy abogado querellante en esta causa se inicia, entre otras cosas, por la querella que yo mismo redacté en representación de un conjunto de personas. Y acá lo que se está investigando no es cualquier cosa, ¿ya? No son simplemente violaciones a los derechos humanos, sino son crímenes de lesa humanidad. Y eso tiene un estatuto que es distinto y que le exige al Estado de Chile cumplir ciertos parámetros. O sea, acá no vamos a poder terminar la cuestión a la chilena, ¿no? Con una suspensión, un acuerdo, y lo dejamos ahí pendiente. ¿Por qué? Porque si las instituciones en Chile no investigan de verdad y no hacen su trabajo de verdad, entonces existe la posibilidad de llevar esto a la Corte Penal Internacional. Hay quienes lo han planteado, otros querellantes, pero lo que ha ocurrido, por algo nosotros no acompañamos ese esfuerzo previo ante la Corte Penal Internacional, lo que no ha ocurrido es que termine la investigación. Entonces, obviamente, la Corte Penal Internacional pide primero, terminemos la investigación interna en Chile, veamos cómo actúan las autoridades y ahí vemos si es que nos metemos o no, para decirlo en buen chileno. Pero, a ver, el punto es el siguiente. Acá lo que se sostiene es que hubo un ataque sistemático o generalizado, cual puede ser uno u otro, ojo, o generalizado a una parte de la población civil, que eran las personas que se estaban manifestando, ¿no? Y que esto correspondía a una política que se implementó. Ahora, aquí viene el típico argumento. No existe ningún antecedente que se hayan puesto de acuerdo el presidente Piñera, el ministro del Interior, señor Blumel, y el general Yáñez, entre otras autoridades, para atacar a la población civil. Pero no es necesario que exista ese acuerdo, porque basta que exista conocimiento por parte de las autoridades de que ese ataque se estaba realizando y estando en posición de hacer algo, no lo hubiesen hecho para que se pueda establecer responsabilidad. Y acá viene el tema. Los informes sobre vulneración de los derechos humanos que entregaron a las autoridades chilenas durante el periodo en que esto estaba sucediendo distintos organismos internacionales. Los informes que se le entregó al presidente Piñera, al ministro Blumel y a la autoridad de Carabineros por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dando cuenta semana a semana de lo que estaba ocurriendo. ¿El INDH? El INDH. Y entre otras organizaciones que también entregaban esto. Existen incluso grabaciones de las reuniones donde se entregaba esta información. Entonces es difícil que aleguen de que no sabían. Y esa omisión genera responsabilidad penal. Entonces, ese es el debate. Ahora, la formalización es una facultad del Ministerio Público y ellos la tienen que ejercer cuando estimen pertinente. Ahora, uno dice, es que ellos no debiesen considerar el entorno.
Claro, pero es que eso se supone que es así. En el papel. Pero si la Fiscalía quiere llevar un caso exitoso, claro que tiene que considerar el entorno, pues, obvio, porque si no sería una cuestión meramente formal. Entonces yo creo que es más fácil llevar a tribunales formalizando al ex general Yáñez que al general Yáñez, obvio. Y esta causa, la prescripción se interrumpió, o sea, hay un espacio para poder todavía hacer cosas bastante amplio con las querellas, ¿no? Las querellas interrumpieron la prescripción, entonces hay un espacio para poder hacer cosas. Entonces yo confío en que el Ministerio Público va a actuar de manera adecuada porque no se trata solamente de nuestro país. Los ojos del mundo están viendo qué es lo que está ocurriendo con esta causa. Yo, diputado más. Sí, bueno, yo creo que acá lo importante es dejar en claro que nadie está sobre la ley. Y con respecto a lo que bien explicaba, ¿cierto? Que esto va más allá, porque acá hay delitos de lesa humanidad. Yo creo que aquí también se olvida y se opaca muchas veces lo que se vivió. Yo voy a volver a las regiones, porque la realidad que se vivía acá, desde nuestras regiones, cuando uno miraba, esto era una guerra. O sea, esto era prácticamente quién mataba a quién, y uno veía tanto, ¿cierto?, a la gente que estaba protestando, y yo voy a decir gente que estaba protestando, pero yo lo que veía eran prácticamente puros delincuentes tratando de agarrar a quien pasaba por ahí y hacer puro daño, porque yo veía solo gente que quería entrar a los locales, en fin, que hacía daño. Y por otro lado, viendo a Carabineros, que también actuó desmedidamente. Yo no voy a defender a nadie. Lo que yo digo es que aquí efectivamente hay muchas cosas que investigar de lado y lado. Yo creo que nos cargamos solo para un lado que está la justa razón y que es lo que corresponde. Pero yo creo que debemos hacer justicia y que tienen que haber culpables, porque eso es lo que no hemos visto. Ningún responsable. Qué importante esto que me señala al final respecto de investigación y justicia. Les voy a hablar de un caso que probablemente ustedes en su casa recuerdan y que ustedes investigaron, ustedes dos diputados Mesa y diputada Ahumada. El caso Kaiser, una fábrica de ropa interior, conocidísima, un incendio y 5 personas fallecieron. Comisión investigadora concluye que hubo irregularidades de órganos del Estado. Ustedes dos, diputado Ahumada y diputado Mesa, fueron parte de esa comisión investigadora. La conclusión o las conclusiones fueron unánimes, o sea, transversalmente todos los diputados de la comisión estaban de acuerdo que hubo irregularidades en órganos del Estado. Fallecieron 5 personas en una situación extrañísima. ¿Cuál fue la principal conclusión? ¿Esta de que el Estado falla y que el Estado actúa irregularmente? Diputado Mesa, hablo con usted y luego diputado más. Sí, bueno, solo quería dar una visión respecto de lo que estábamos conversando recién. Yo creo que es importante tener claro que aquí hay que contrastar las dos visiones. No es culpa de Mauricio estar en este programa y a la vez ser querellante en la causa. Por eso lo aclaré. Sí, pero creo que sí, es importante que la ciudadanía también o los espectadores de este mismo programa también puedan tener la oportunidad de escuchar las defensas. No sé si tienen interés tampoco, por eso digo que no es responsabilidad tuya. Pero sí, evidentemente, hay una situación en la que se conoce una versión, no se conoce la otra. Yo no la tengo, por eso parto diciendo que no tengo los antecedentes, responsablemente no podría contradecir nada de lo que tú dijiste. Pero sería bueno, y quizás las defensas ni siquiera tienen interés, pero sería bueno que se hiciera un esfuerzo. Ahora, respecto a lo del caso Kaiser, por lo menos la gran conclusión a la que llegó la comisión es que hubo irregularidades, por ejemplo, respecto del servicio médico legal. A nosotros nos quedó súper claro que ahí hubo fallas en los protocolos, fallas o sea, errores que yo creo que son inexcusables. Inexcusables respecto, por ejemplo, a la entrega de cuerpos incluso. Ahí hay fallas que son groseras. Y también respecto a lo que involucra al Ministerio Público y a las policías es respecto al resguardo del sitio del suceso. Porque la otra gran conclusión es que aquí es muy difícil saber cuál es la verdad de lo que ocurrió en esos momentos porque no hubo resguardo del sitio del suceso. De hecho, hubo otro incendio que destruyó la evidencia que había quedado. Y lo que tanto Ministerio Público como las policías señalan que la situación en esos momentos estaba desbordada. Para ellos poder hacer resguardo, y ahí por eso yo creo que es importante los matices, hacer resguardo del sitio del suceso. Aquí esto se pudo probablemente haber aclarado en una situación en donde Carabineros no hubiese estado desbordado. Si nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar o conversar con el que a esa altura era mayor de Carabineros, hoy día teniente coronel, a cargo de la comisaría en Renca,
Y él nos dice, no teníamos No podían, el personal suficiente para asistir a todas las situaciones de violencia que se vivían. Y la fábrica Kaiser se convirtió en un símbolo, se convirtió en un lugar en donde los ánimos estaban tan caldeados y la violencia estaba tan desatada. Yo nuevamente no puedo culpar a alguien específico de decir, mira, estas personas no estaban cometiendo delitos. Yo no, por lo menos de la investigación que hizo la comisión, no tenemos esos antecedentes. Ya, ahora, lo que sí tenemos para cerrar es que la situación está desbordada y eso termina lamentablemente afectando la investigación. Ok, no se pudo resguardar el sitio del suceso. Claro. Estaba desbordada la situación. Puede ser una explicación plausible. No sé si para esas 5 familias alguna explicación vale. O No, sea, yo creo que no es válida para ellos. hay, Lo del no hay. servicio médico legal, o sea, es Eso impresentable. es impresentable, de todas maneras. O sea, mira, con respecto a la comisión y como se dice, después de que uno escucha, ve y se da cuenta, digamos, de todos los errores cometidos, que uno dice, ¿cómo? Bueno, lamentablemente así fue. Y uno dice, y yo vuelvo atrás, ¿dónde están los responsables? ¿Dónde están esas personas hoy día siendo investigadas, siendo declaradas culpables por no haber hecho lo que correspondía en ese minuto? Porque nadie puede devolver la tranquilidad de esas familias. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo remediamos aquello? No se puede. No, la vida de una persona es imposible. Pero tampoco le hemos entregado justicia. Y eso es lo que está pendiente. Cuando uno ¿te das dice cuenta? lo del médico legal es impresentable, ¿a qué se refiere uno? No es que una pericia tecnológica, una pericia científica salió mal, salió fallida, nos equivocamos en la pericia. No, entregaron mal un cuerpo, por ejemplo. Es que por eso digo que son hechos impresentables. O sea, ¿qué le dices tú a esa familia? Claro. Había una de las personas que fallece en este incendio, era un jardinero que iba a comprar, mayor de edad, ¿cierto? De tercera edad, que va a comprar una torta y que termina ahí fallecido. Siendo encontrado muerto. Extrañísimo, don Manuel Muga, a su viuda. Un abrazo a la distancia. También recordar a Joshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salinas, quienes también fallecieron en dramáticas circunstancias. Sí. Uno de los cuerpos apareció con una bala en el pie. Entonces, cuando la respuesta para esas familias, de parte del Estado, es no pudimos resguardar el lugar, o el médico legal chuta, perdón. Eso de la bala fue una cuestión que por lo menos nosotros en la comisión no nos quedó, nosotros no tenemos una conclusión. ¿No hay tanta claridad respecto a aquello? Y justamente, y al final la explicación que uno tiene es como, mira, a ver, aquí efectivamente yo comparto con Giovanna que aquí hay personas que tomaron decisiones que tienen que ser responsabilizadas. Sí. No es nuestra labor como poder legislativo decir esta persona específicamente responsable. Nuestra labor es decir, mira, aquí institucionalmente el servicio médico legal falló. Claro. En cuanto a los recursos, tanto humanos como materiales, Carabineros falló. El Ministerio Público falló. No tenían, yo creo que en el caso de ellos se explica que no tenían los recursos para hacerse cargo de esa situación. Y finalmente, y yo creo que este es el mayor drama para las familias, que la claridad y la certeza respecto a las circunstancias de la muerte de sus familiares, nosotros como comisión, y cuando terminó la comisión yo me acerqué a ellos, prácticamente yo sin tener nada que ver con el caso, pero uno también les pide perdón a ellos de decir, mira, hay ciertos puntos a los que nosotros no pudimos llegar a claridad. El tema, por ejemplo, de las pericias balísticas. Hubo medios de comunicación internacionales que pudieron entrar al sitio del suceso. Yo lo vi, el reportaje. Y eso ya estuvo mal. Claro. No debieron haber entrado. No digo que ellos, como periodistas, debieron haberse abstenido. Digo que no había un resguardo del sitio de suceso y ellos pudieron entrar. Ahora, eso pasa hasta sin estallido. Periodistas reporteando una balacera, encuentran la evidencia, la muestran. Eso pasa. Por eso digo que no de repente no pudimos resguardar el sitio de suceso por el contexto. No sé si tanta respuesta. Diputado Cuello, usted no ha dicho nada. Aquí el problema, creo yo, que también es que las responsabilidades se diluyen. Y finalmente esto no es responsabilidad de nadie, nadie paga, no hay ninguna consecuencia de que esto haya sucedido. Sí. Bueno, yo creo que quiero ver un poco atrás en qué sentido, en que es muy fácil decir no tenemos antecedentes cuando lo que ocurrió en Chile fue público y notorio. Es decir, yo estaba en Valparaíso cuando, por ejemplo, marcharon 50.000 personas y la policía reprimió a familias completas con lacrimógena, con gas, con carros lanzagases, y también como apaleaban gente. Es decir, y gente que incluso no tenía arte ni parte, que estaba en el paradero, en Quilpué o en Villa Alemana, recibían lacrimógena en los pies, en el cuerpo, porque una vez que se detuvo el disparo de balines, ¿qué hizo la policía? Empezó a disparar las bombas lacrimógenas al cuerpo. ¿Ya? Y el caso de la senadora Fabiola Campillay es ilustrativo, o sea, un caso dramático, lo que sufrió la senadora Campillay. Entonces acá, en el fondo, si hablamos de responsabilidades, claro, fue destituido el ministro del Interior, ¿ya?
pero hay una responsabilidad mayor porque el Estado finalmente está en la posición de tomar una decisión distinta. Pudo haber enfrentado las movilizaciones, el descontento ciudadano de forma distinta, pero lo que entregó fue balines, fue guanaco. Y eso, por supuesto que arruinó muchas vidas. O sea, los jóvenes que perdieron un ojo o que perdieron la visión completa, por supuesto que su vida cambió para siempre. Entonces, acá creo yo que se disfraza esto y tampoco acá uno puede hacer equivalente las cosas. O sea, como versión de lado y lado, creo que no. O sea, es muy distinto que una persona vaya a una marcha, está en una posición distinta a un policía que tiene una herramienta que está financiada por el Estado, que en definitiva la usa para atacar y dañar a una persona. Entonces, cuando dice no hay antecedentes, hay informes, insisto, de la CIDH, de Amnistía, del INH también. Entonces creo que uno no puede desconocer en función de una sentencia, porque también creo que ha habido cierta lentitud del Ministerio Público. El reportaje siempre indicaba, por ejemplo, que hay solamente 45 agentes del Estado que han sido condenados, si no me equivoco, me puede corregir después Mauricio, pero en definitiva también ha existido lentitud respecto a eso y estamos olvidando muy rápido. Eso me preocupa. Hubo 148 carabineros formalizados, uno de los más emblemáticos, Patricio Maturana, por el caso de la senadora Fabiola Campillay. En ese caso, la justicia determinó 12 años de presidio para ese funcionario, Mauricio. A ver, yo creo que en el caso Kaiser hay que destacar de que ha existido un trabajo serio por parte de una comisión y que se ha llegado a una conclusión unánime que no siempre es fácil cuando se relaciona con hechos que de alguna manera están vinculados con el estallido social que genera visiones encontradas en el ámbito político. Entonces yo creo que hay que reconocer este trabajo que se ha hecho, ¿no? Además, un trabajo que no es un simple empate donde se diluyen las responsabilidades, sino que acá se señala que hay responsabilidad de órganos del Estado, ¿no? Entonces, bueno, después les voy a hacer una pregunta a ustedes que estuvieron en la comisión, pero también hay otro tema para reflexionar, porque fíjense, los familiares han señalado que ha existido desidia, derechamente, por parte del fiscal a cargo de esta causa, para poder investigar. De hecho, están las declaraciones que las tengo acá, lo han hecho en la prensa. Y el fiscal, adivinen quién era. José Morales. ¿Quién era José Morales o quién es José Morales? José Morales fue uno de quienes postularon a ser fiscal nacional. Y en el contexto de todas estas críticas y cuestionamientos, el presidente Boric lo eligió como nombre para ser fiscal nacional y lo mandó al Senado. Y el Senado lo rechazó. Pero también uno tiene que pensar, bueno, ¿cuál es el nivel de escrutinio que tiene la autoridad al momento de llegar y elegir un nombre cuando estos antecedentes, las personas que estaban como víctimas del caso Kaiser, estaban señalando, ¿no?, con claridad de que aquí derechamente no se hizo nada durante varios meses, ¿no? Nada. ¿Ya? Entonces, bueno, es también una reflexión respecto a este tema. A mí me gustaría preguntarles derechamente, porque están las responsabilidades, pero ¿qué propuestas ustedes tienen o plantean de cambios que pueden ser legislativos, administrativos, para poder hacerse de alguna manera cargo de estas irregularidades o estas omisiones o estas faltas en la administración? Sí, dentro de las conclusiones del informe, porque este informe todavía no es votado en la sala, pero va a venir con la recomendación prácticamente de todas las bancadas que participamos de votarla a favor, está también en superar una cuestión que yo creo que le ha hecho mucho daño al país, y es el equiparar el soft law a nivel internacional como si fuera norma vigente. Uno de los principales argumentos de quienes, de los organismos y de las fundaciones que apoyaban a las víctimas o que las defendieron, era que aquí no se había respetado el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota es una recomendación que no es derecho vigente en nuestro país. Y una de las recomendaciones que nosotros hacemos hacia el presidente de la República, al Ejecutivo, es que algunas de estas recomendaciones sean discutidas en el Congreso y sean derecho vigente. ¿Para qué? Para poder establecer responsabilidades sobre agentes del Estado. Ahí hace falta también superar un poco esta visión romantizada del soft law, que lo único que hace es dejar en indefensión a la gente y generarle una expectativa que no es real. Muy bien, con esa última reflexión hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más Tiempos Violentos aquí en VX. No se vayan.